Sun Tzu y el arte de la guerra. Publicado por Ser Realmente Poderoso. Capítulo 1. Haciendo planes. Sun Tzu dijo, el arte de la guerra es de vital importancia para el Estado. Es una cuestión de vida o muerte, un camino hacia la seguridad o la ruina. Por lo tanto, es un tema de estudio que no puede ser ignorado. El arte de la guerra se rige por 5 factores constantes que deben tenerse en cuenta en las deliberaciones cuando se busca determinar las condiciones en el campo. Estos son: 1. La ley moral; 2. El cielo; 3. La tierra; 4. El comandante; 5. El método y la disciplina. La ley moral hace que el pueblo esté en completo acuerdo con su gobernante, de modo que lo sigan sin importar sus vidas, sin temor a ningún peligro. El cielo significa noche y día, frío y calor, tiempos y estaciones. La tierra comprende distancias grandes y pequeñas, peligro y seguridad, terreno abierto y pasos estrechos, las oportunidades de vida y muerte. El comandante representa las virtudes de sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y rigor. Por método y disciplina se entiende la organización del ejército en sus subdivisiones adecuadas, las graduaciones de rango entre los oficiales, el mantenimiento de las vías por las cuales los suministros pueden llegar al ejército y el control del gasto militar. Estos 5 aspectos deben ser conocidos por cada general. Quien los conozca será victorioso, quien no los conozca, fracasará. Por lo tanto, en tus deliberaciones al buscar determinar las condiciones militares, haz de ellos la base de una comparación de la siguiente manera. 1. ¿Cuál de los 2 soberanos está imbuido de la ley moral? 2. ¿Cuál de los 2 generales tiene más habilidad? 3. ¿Con quién están las ventajas derivadas del cielo y la tierra? 4. ¿En qué lado se aplica la disciplina de manera más rigurosa? 5. ¿Qué ejército es más fuerte? 6. ¿En qué lado los oficiales y los hombres están mejor entrenados? 7. ¿En qué ejército hay mayor constancia tanto en la recompensa como en el castigo? Mediante estas 7 consideraciones puedo predecir la victoria o la derrota. El general que escuche mi consejo y actúe en consecuencia conquistará, que tal persona se mantenga en el mando. El general que no escuche mi consejo ni actúe en consecuencia sufrirá derrota, que tal persona sea destituida. Mientras prestas atención a los beneficios de mi consejo, aprovecha también cualquier circunstancia favorable más allá de las reglas ordinarias. Conforme las circunstancias sean favorables, uno debe modificar sus planes. Toda guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando podamos atacar, debemos parecer incapaces. Cuando usemos nuestras fuerzas, debemos parecer inactivos. Cuando estemos cerca, debemos hacer creer al enemigo que estamos lejos. Cuando estemos lejos, debemos hacerle creer que estamos cerca. Ofrezcan cebos para atraer al enemigo, finjan desorden y aplástenlo. Si estás seguro en todos los puntos, prepárate para él. Si es de superior fuerza, evítalo. Si tu oponente tiene temperamento colérico, busca irritarlo. Pretende ser débil para que se vuelva arrogante. Si está tomando su comodidad, no le des descanso. Si sus fuerzas están unidas, sepáralas. Atácalo cuando esté desprevenido, aparece donde no te espere. Estos dispositivos militares que llevan a la victoria no deben ser divulgados de antemano. Ahora, el general que gana una batalla hace muchos cálculos en su templo antes de que se luche la batalla. El general que pierde una batalla hace pocos cálculos de antemano. Así, muchos cálculos llevan a la victoria, y pocos cálculos llevan a la derrota. Cuanto más no hacer cálculos en absoluto. Es mediante la atención a este punto que puedo prever quién es probable que gane o pierda. Capítulo 2. Librando la guerra. Sun Tzu dijo, en las operaciones de guerra, donde hay en el campo 1000 carros rápidos, tantos carros pesados y 100.000 soldados con armadura, con provisiones suficientes para llevarlos 1000 veces, el gasto en casa y en el frente, incluyendo entretenimiento de huéspedes, pequeños ítems como pegamento y pintura, y algo gastado en carros y armaduras, alcanzará el total de 1000 onzas de plata por día. Tal es el costo de levantar un ejército de 100.000 hombres. Cuando te involucres en combate real, si la victoria tarda en llegar, las armas de los hombres se embotarán y su ardor se enfriará. Si sitias una ciudad, agotarás tu fuerza. De nuevo, si la campaña se prolonga, los recursos del Estado no serán suficientes para soportar la tensión. Ahora, cuando tus armas estén embotadas, tu ardor enfriado,
tu fuerza agotada y tu tesoro gastado, otros jefes se levantarán para aprovechar tu extremidad. Entonces, ningún hombre, por sabio que sea, podrá evitar las consecuencias que deben seguir. Así, aunque hemos oído hablar de una prisa estúpida en la guerra, la astucia nunca se ha visto asociada con largas demoras. No hay un solo ejemplo de un país que haya beneficiado de una guerra prolongada. Solo uno que esté completamente familiarizado con los males de la guerra puede entender completamente la forma rentable de llevarla a cabo. Un soldado hábil no levanta una segunda leva, tampoco sus carros de suministro se cargan más de 2 veces. Trae material de guerra de casa, pero forrajea en el enemigo. Así, el ejército tendrá suficiente comida para sus necesidades. La pobreza del tesoro estatal hace que un ejército se mantenga por contribuciones desde la distancia. Contribuir a mantener un ejército a distancia causa que el pueblo se empobrezca. Por otro lado, la proximidad de un ejército causa que los precios suban y los altos precios hacen que los recursos del pueblo se agoten. Cuando sus recursos se agotan, el campesinado será afligido por impuestos pesados. Con esta pérdida de recursos y agotamiento de fuerzas, los hogares del pueblo serán despojados y 3/10 de sus ingresos se disiparán, mientras que los gastos del gobierno en carros rotos, caballos agotados, petos y cascos, arcos y flechas, lanzas y escudos, mantas protectoras, bueyes de tiro y carros pesados sumarán 4/10 de sus ingresos totales. Por lo tanto, un general sabio hace un punto de forrajear en el enemigo. Una carga de provisiones del enemigo equivale a 20 de las propias, y de la misma manera, una única medida de forraje del enemigo es igual a 20 de las propias. Ahora, para matar al enemigo, nuestros hombres deben ser provocados al enojo. Para que haya ventaja al derrotar al enemigo, deben tener sus recompensas. Por lo tanto, en la lucha de carros, cuando se hayan tomado 10 o más carros, deben ser recompensados aquellos que tomaron el primero. Nuestra propia bandera debe ser sustituida por la del enemigo y los carros mezclados y usados en conjunto con los nuestros. Los soldados capturados deben ser tratados amablemente y mantenidos. Esto se llama usar al enemigo conquistado para aumentar la propia fuerza. En la guerra, entonces, que tu gran objetivo sea la victoria, no campañas prolongadas. Así, puede saberse que el líder de ejércitos es el árbitro del destino del pueblo, el hombre de quien depende si la nación estará en paz o en peligro. Capítulo 3. Ataque por estratagema. Sun Tzu dijo, en el arte práctico de la guerra, lo mejor de todo es tomar el país del enemigo entero e intacto, asolarlo y destruirlo no es tan bueno. Así también, es mejor recapturar un ejército entero que destruirlo, recapturar un regimiento, un destacamento o una compañía entera que destruirlos. Por lo tanto, luchar y conquistar en todas tus batallas no es suprema excelencia. La suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar. Así, la forma más alta de jefatura es frustrar los planes del enemigo. La siguiente mejor es evitar la unión de las fuerzas del enemigo. La siguiente en orden es atacar al ejército del enemigo en el campo, y la peor política de todas es sitiar ciudades amuralladas. La regla es no sitiar ciudades amuralladas si puede evitarse. La preparación de mantas, refugios móviles y diversos implementos de guerra tomará 3 meses enteros y el amontonamiento de terraplenes contra las murallas tomará 3 meses más. El general, incapaz de controlar su irritación, lanzará a sus hombres al asalto como hormigas, con el resultado de que 1/3 de sus hombres serán asesinados mientras que la ciudad aún no será tomada. Tales son los efectos desastrosos de un asedio. Por lo tanto, el líder hábil somete las tropas del enemigo sin ningún combate, captura sus ciudades sin sitiar y derriba su reino sin largas operaciones en el campo. Con sus fuerzas intactas, disputará el dominio del imperio y así, sin perder un solo hombre, su triunfo será completo. Este es el método de atacar por estratagema. Es la regla en la guerra. Si nuestras fuerzas son 10 veces mayores que las del enemigo, debemos rodearlo. Si 5-1, atacarlo. Si el doble en número, dividir nuestro ejército en 2. Si estamos igualmente emparejados, podemos ofrecer batalla. Si somos ligeramente inferiores en número, podemos evitar al enemigo. Si somos completamente desiguales en todos los aspectos, podemos huir de él. Así, aunque una lucha obstinada puede ser hecha por una pequeña fuerza, al final debe ser capturada por la fuerza mayor. Ahora, el general es el baluarte del Estado. Si el baluarte está completo en todos los puntos, el Estado será fuerte. Si el baluarte es defectuoso, el Estado será débil.
Hay tres maneras en que un gobernante puede traer desgracia a su ejército: ordenando al ejército avanzar o retirarse siendo ignorante del hecho de que no puede obedecer. Esto se llama lisiar al ejército. Intentando gobernar un ejército de la misma manera que administra un reino, siendo ignorante de las condiciones que prevalecen en un ejército, esto causa inquietud en las mentes de los soldados. Empleando a los oficiales de su ejército sin discriminación, por ignorancia del principio militar de adaptación a las circunstancias, esto sacude la confianza de los soldados. Pero cuando el ejército está inquieto y desconfiado, seguramente vendrán problemas de los otros príncipes feudales. Esto es simplemente traer la anarquía al ejército y arrojar la victoria. Así, podemos saber que hay 5 elementos esenciales para la victoria. 1. Ganará quien sepa cuándo luchar y cuándo no luchar. 2. Ganará quien sepa cómo manejar tanto fuerzas superiores como inferiores. 3. Ganará cuyo ejército esté animado por el mismo espíritu en todas sus filas. 4. Ganará quien se prepare a sí mismo y espere para tomar al enemigo desprevenido. 5. Ganará quien tenga capacidad militar y no sea interferido por el soberano. De ahí el dicho: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria ganada también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. Capítulo 4. Disposiciones tácticas. Sun Tzu dijo: los buenos combatientes de antaño, primero se ponían más allá de la posibilidad de ser derrotados y luego esperaban la oportunidad de derrotar al enemigo. Asegurarnos contra la derrota está en nuestras propias manos, pero la oportunidad de derrotar al enemigo es proporcionada por el enemigo mismo. Así, el buen combatiente es capaz de asegurarse contra la derrota, pero no puede garantizar la derrota del enemigo. De ahí el dicho: uno puede saber cómo conquistar sin ser capaz de hacerlo. La seguridad contra la derrota implica tácticas defensivas. La capacidad de derrotar al enemigo significa tomar la ofensiva. Estar a la defensiva indica una fuerza insuficiente, atacar una abundancia de fuerza. El general hábil en la defensa se esconde en los rincones más secretos de la tierra. El hábil en el ataque cae como un rayo desde las alturas más altas del cielo. Así, por un lado, tenemos la capacidad de protegernos, por el otro, una victoria completa. Ver la victoria solo cuando está a la vista de la multitud no es la cúspide de la excelencia. Tampoco lo es si luchas y conquistas y todo el imperio dice bien hecho. Levantar un pelo de otoño no es señal de gran fuerza, ver el sol y la luna no es señal de aguda vista, oír el ruido del trueno no es señal de oído rápido. Lo que los antiguos llamaban un luchador hábil es alguien que no solo gana, sino que sobresale en ganar con facilidad. Por lo tanto, sus victorias no le traen ni reputación por sabiduría ni crédito por valor. Gana sus batallas sin cometer errores. No cometer errores es lo que establece la certeza de la victoria, pues significa conquistar a un enemigo que ya está derrotado. De ahí que el luchador hábil se pone en una posición que hace imposible la derrota y no pierde el momento para derrotar al enemigo. Así, en la guerra, el estratega victorioso solo busca la batalla después de que la victoria ha sido ganada, mientras que el que está destinado a la derrota primero lucha y luego busca la victoria. El líder consumado cultiva la ley moral y se adhiere estrictamente al método y la disciplina, de modo que tiene el poder de controlar el éxito. En cuanto al método militar, tenemos primero la medición, segundo, la estimación de cantidad, tercero, el cálculo, cuarto, el equilibrio de las posibilidades y quinto, la victoria. La medición debe su existencia a la tierra, la estimación de la cantidad a la medición, el cálculo a la estimación de la cantidad, el equilibrio de las posibilidades al cálculo y la victoria al equilibrio de las posibilidades. Un ejército victorioso frente a uno derrotado es como un peso de 1 libra colocado en una balanza contra un solo grano. El ímpetu de una fuerza conquistadora es como la explosión de aguas contenidas en un abismo de 1000 brazas de profundidad. Capítulo 5. Energía. Sun Tzu dijo: el control de una gran fuerza sigue el mismo principio que el control de unos pocos hombres. Es simplemente una cuestión de dividir sus números. Luchar con un gran ejército bajo tu mando no es diferente de luchar con uno pequeño. Es simplemente una cuestión de instituir signos y señales. Para asegurar que todo tu ejército pueda resistir el embate del ataque enemigo y permanecer inquebrantable, esto se logra mediante maniobras directas e indirectas. Entonces, el impacto de tu ejército puede ser como una piedra de afilar lanzada contra un huevo.
Esto se logra mediante la ciencia de los puntos débiles y fuertes. En toda lucha, el método directo puede usarse para entablar batalla, pero se necesitarán métodos indirectos para asegurar la victoria. Las tácticas indirectas, aplicadas eficientemente, son inagotables como el cielo y la tierra, y eternas como el flujo de ríos y arroyos, como el sol y la luna, terminan pero para comenzar de nuevo, como las 4 estaciones, pasan para volver una vez más. No hay más que 5 notas musicales, pero las combinaciones de estas 5 dan lugar a más melodías de las que jamás se pueden oír. No hay más que 5 colores primarios: azul, amarillo, rojo, blanco y negro, pero en combinación producen más matices de los que jamás se pueden ver. No hay más que 5 sabores cardinales: ácido, acre, salado, dulce y amargo, pero las combinaciones de ellos rinden más sabores de los que jamás se pueden probar. En las batallas no hay más que 2 métodos de ataque, el directo y el indirecto. Sin embargo, estos dos, en combinación, dan lugar a una serie interminable de maniobras. El directo y el indirecto se suceden uno a otro. Es como moverse en un círculo, nunca se llega a un fin. ¿Quién puede agotar las posibilidades de su combinación? El ímpetu de las tropas es como la avalancha de una torrentera que arrastra piedras en su curso. La calidad de la decisión es como la caída bien calculada de un halcón que le permite golpear y destruir a su víctima. Por lo tanto, el buen combatiente será terrible en su acometida y rápido en su decisión. La energía puede compararse con la tensión de una ballesta, la decisión con la liberación del disparador. En medio del tumulto y la confusión de la batalla, puede haber un aparente desorden, sin embargo, no habrá desorden real. En medio de la confusión y el caos, tu disposición puede carecer de cabeza o cola, y sin embargo, será a prueba de derrota. El desorden simulado postula una disciplina perfecta, el miedo simulado postula coraje, la debilidad simulada postula fuerza. Ocultar el orden bajo el manto del desorden es simplemente una cuestión de subdivisión. Ocultar el coraje bajo una apariencia de timidez supone una reserva de energía latente. Enmascarar la fuerza con la debilidad se logra mediante disposiciones tácticas. Así, quien es hábil en mantener al enemigo en movimiento mantiene apariencias engañosas según las cuales el enemigo actuará. Sacrifica algo que el enemigo pueda arrebatar. Al exhibir cebos, lo mantiene en marcha. Entonces, con un cuerpo de piqueros, lo espera en emboscada. El competente y hábil observa el efecto de la energía combinada y no exige demasiado a los individuos. De ahí su capacidad para seleccionar a los hombres adecuados y utilizar la energía combinada. Cuando utiliza la energía combinada, sus hombres de combate se convierten, por así decirlo, en troncos o piedras rodantes, pues es la naturaleza de un tronco o una piedra permanecer inmóvil en terreno llano y moverse cuando está en una pendiente. Si es cuadrado, se detendrá, pero si es redondo, rodará cuesta abajo. Así, la energía desarrollada por los buenos combatientes es como el impulso de una piedra redonda que rueda cuesta abajo desde una montaña de miles de pies de altura. Así se trata el tema de la energía. Capítulo 6. Puntos débiles y fuertes. Sun Tzu dijo: quien llega primero al campo de batalla y espera la llegada del enemigo estará fresco para la lucha. Quien llega segundo al campo y tiene que apresurarse a la batalla llegará exhausto. Por lo tanto, el combatiente hábil impone su voluntad al enemigo y no permite que la voluntad del enemigo se le imponga. Al ofrecerle ventajas al enemigo, puede hacer que el enemigo se acerque por su propia voluntad, o infligiendo daño, puede hacer imposible que el enemigo se acerque. Si el enemigo está tomando su descanso, puede hostigarlo. Si está bien abastecido de alimentos, puede hacerlo pasar hambre. Si está tranquilamente acampado, puede forzarlo a moverse. Aparece en puntos que el enemigo debe apresurarse a defender. Marcha rápidamente a lugares donde no te espera. Un ejército puede marchar grandes distancias sin fatigarse si marcha por donde el enemigo no está. Puedes estar seguro de tener éxito en tus ataques si solo atacas lugares que no están defendidos. Puedes asegurar la seguridad de tu defensa si solo mantienes posiciones que no pueden ser atacadas. De ahí que el general sea hábil en el ataque cuando su oponente no sabe qué defender, y es hábil en la defensa cuando su oponente no sabe qué atacar. La divinidad del arte de la sutileza y el secreto es a través de la cual aprendemos a ser invisibles e inaudibles, y, por lo tanto, podemos tener el destino del enemigo en nuestras manos. Puedes avanzar y ser absolutamente irresistible si atacas los puntos débiles del enemigo. Puedes retirarte y estar a salvo de la persecución si tus movimientos son más rápidos que los del enemigo.
Si deseamos luchar, el enemigo puede ser forzado a entablar combate incluso si está resguardado tras una alta muralla y un foso profundo. Todo lo que necesitamos hacer es atacar algún otro lugar que él se verá obligado a relevar. Si no deseamos luchar, podemos evitar que el enemigo entable combate con nosotros incluso si las líneas de nuestro campamento apenas están trazadas en el suelo. Todo lo que necesitamos hacer es lanzar algo extraño e inesperado en su camino. Al descubrir las disposiciones del enemigo y permanecer invisibles, podemos mantener nuestras fuerzas concentradas mientras que las del enemigo deben dividirse. Podemos formar un solo cuerpo unido mientras que el enemigo debe dividirse en fracciones. Por lo tanto, habrá un todo contra partes separadas de un todo, lo que significa que seremos muchos contra los pocos del enemigo, y si somos capaces de atacar una fuerza inferior con una superior, nuestros oponentes estarán en serios aprietos. El lugar donde pretendemos luchar no debe ser conocido, porque entonces el enemigo tendrá que prepararse contra un posible ataque en varios puntos diferentes, y sus fuerzas, al estar distribuidas en muchas direcciones, los números a los que nos enfrentaremos en cualquier punto serán proporcionalmente pocos. Si el enemigo fortalece su vanguardia, debilitará su retaguardia. Si fortalece su retaguardia, debilitará su vanguardia. Si fortalece su izquierda, debilitará su derecha. Si fortalece su derecha, debilitará su izquierda. Si envía refuerzos a todas partes, estará débil en todas partes. La debilidad numérica proviene de tener que prepararse contra posibles ataques, la fortaleza numérica de obligar a nuestro adversario a hacer estas preparaciones contra nosotros. Conociendo el lugar y el momento de la batalla venidera, podemos concentrar nuestras fuerzas desde las mayores distancias para luchar. Pero si no se conocen ni el lugar ni el momento, entonces el ala izquierda será impotente para socorrer a la derecha igualmente impotente para socorrer a la izquierda, la vanguardia incapaz de relevar a la retaguardia o la retaguardia de apoyar a la vanguardia. Cuanto más, si las partes más alejadas del ejército están a menos de 100 li de distancia y hasta las más cercanas están separadas por varios li. Aunque, según mi estimación, los soldados superen en número a los nuestros, eso no les beneficiará en nada en cuanto a la victoria. Digo entonces que la victoria puede lograrse aunque el enemigo sea más fuerte en números. Podemos impedir que luche descubriendo sus planes y la probabilidad de su éxito, provocándolo y aprendiendo el principio de su actividad o inactividad, obligándolo a rebelarse para descubrir sus puntos vulnerables. Compara cuidadosamente el ejército enemigo con el tuyo, para que sepas dónde la fuerza es abundante y dónde es deficiente. En la disposición táctica, el punto más alto que se puede alcanzar es ocultarlas. Ocultar tus disposiciones te mantendrá a salvo de los espías más sutiles y de las maquinaciones de las mentes más sabias. La multitud no puede comprender cómo la victoria se puede producir a partir de las tácticas del enemigo. Todos los hombres pueden ver las tácticas con las que conquisto, pero nadie puede ver la estrategia de la que se evoluciona la victoria. No repitas las tácticas que te han dado una victoria, deja que tus métodos se regulen por la infinita variedad de circunstancias. Las tácticas militares son como el agua, pues el agua en su curso natural evita las alturas y se apresura hacia abajo. Así, en la guerra, el camino es evitar lo que es fuerte y golpear lo que es débil. El agua moldea su curso según la naturaleza del terreno por el que fluye. El soldado trabaja su victoria en relación con el enemigo al que se enfrenta. Por lo tanto, así como el agua no retiene una forma constante, en la guerra no hay condiciones constantes. Quien pueda modificar sus tácticas en relación con su oponente y tener éxito en ganar, puede llamarse un capitán nacido del cielo. Los 5 elementos, agua, fuego, madera, metal, tierra, no son siempre igualmente predominantes. Las 4 estaciones se suceden en turno, hay días cortos y largos, la luna tiene sus periodos de mengua y plenitud. Capítulo 7. Maniobras. Sun Tzu dijo, en la guerra, el general recibe su mandato del soberano. Habiendo reunido un ejército y concentrado sus fuerzas, debe combinar y armonizar los diferentes elementos antes de establecer su campamento. Después de eso, viene la maniobra táctica, que es lo más difícil. La dificultad de la maniobra táctica consiste en convertir lo engañoso en directo y la desgracia en ganancia. Así, tomar una ruta larga y tortuosa tras atraer al enemigo fuera del camino, y luego alcanzar el objetivo antes que él, muestra conocimiento del arte del desvío. La maniobra con un ejército es ventajosa, con una multitud indisciplinada es muy peligrosa. Si pones en marcha un ejército completamente equipado para obtener una ventaja, lo más probable es que llegues demasiado tarde.
Por otro lado, destacar una columna volante para tal propósito implica sacrificar su bagaje y suministros. Así, si ordenas a tus hombres enrollar sus capas y hacer marchas forzadas sin detenerse día y noche, cubriendo el doble de la distancia habitual, haciendo 100 li para obtener una ventaja, los líderes de tus 3 divisiones caerán en manos del enemigo. Los hombres más fuertes estarán al frente, los agotados quedarán atrás, y solo 1/10 parte de tu ejército alcanzará su destino. Si marchas 50 li para adelantarte al enemigo, perderás al líder de tu primera división y solo la mitad de tu fuerza llegará a su destino. Si marchas 30 li con el mismo objetivo, 2/3 de tu ejército llegarán. Podemos concluir que un ejército sin su tren de equipaje está perdido, sin provisiones está perdido, sin base de suministro está perdido. No podemos establecer una alianza hasta conocer los diseños de nuestros vecinos. No estamos capacitados para dirigir un ejército en marcha a menos que conozcamos el terreno, sus montañas y bosques, sus trampas y precipicios, sus pantanos y ciénagas. No podremos aprovechar las ventajas naturales a menos que usemos guías locales. En la guerra, practica la disimulación y tendrás éxito. Concentrar o dividir tus tropas debe decidirse según las circunstancias. Que tu rapidez sea como el viento, tu compacidad como el bosque. En incursiones y saqueos, sé como el fuego. La inmovilidad es como una montaña. Que tus planes sean oscuros e impenetrables como la noche, y cuando te muevas, cae como un rayo. Cuando saques el botín de un campo, divídelo entre tus hombres. Cuando captures un nuevo territorio, divídelo en lotes para beneficio de los soldados. Reflexiona y delibera antes de hacer un movimiento. Conquistará quien haya aprendido el arte del desvío, tal es el arte de maniobrar. El libro de gestión del ejército dice, en el campo de batalla, la palabra hablada no llega lo suficientemente lejos, de ahí la institución de gons y tambores. Los objetos ordinarios no se ven con suficiente claridad, de ahí la institución de estandartes y banderas. Gons y tambores, banderas y estandartes son medios para enfocar los oídos y los ojos del ejército en un punto particular, formando así un cuerpo único. Es imposible que los valientes avancen solos o que los cobardes retrocedan solos. Esta es el arte de manejar grandes masas de hombres. En combates nocturnos, usa mucho las fogatas y tambores. En combates diurnos, las banderas y estandartes como medios para influir en los oídos y ojos de tu ejército. Todo el ejército puede ser privado de su espíritu. Un comandante en jefe puede ser privado de su presencia de ánimo. El espíritu del soldado es más agudo por la mañana. Al mediodía comienza a decaer y por la noche solo piensa en regresar al campamento. Un general astuto evita un ejército cuando su espíritu está en su punto álgido, pero lo ataca cuando está decaído y ansioso por regresar. Este es el arte de estudiar los ánimos. Disciplinado y calmado, espera la aparición de desorden y bullicio entre el enemigo. Este es el arte de mantener la posesión propia. Estar cerca del objetivo mientras el enemigo está aún lejos, esperar en calma mientras el enemigo se esfuerza y lucha, estar bien alimentado mientras el enemigo está hambriento. Este es el arte de conservar la fuerza. Abstente de interceptar a un enemigo cuyas banderas estén en perfecto orden. Abstente de atacar un ejército formado en calma y confianza. Este es el arte de estudiar las circunstancias. Es un axioma militar no avanzar cuesta arriba contra el enemigo ni oponerse a él cuando desciende. No persigas a un enemigo que simula huir, ni ataques a soldados cuyo temperamento es agudo. No caigas en el anzuelo ofrecido por el enemigo, ni interfieras con un ejército que regresa a casa. Cuando rodees a un ejército, deja una salida libre. No presiones demasiado a un enemigo desesperado. Tal es el arte de la guerra. Capítulo 8. Variación en las tácticas. Sun Tzu dijo, en la guerra, el general recibe sus mandatos del soberano, reúne su ejército y concentra sus fuerzas. En terreno difícil, no acampes. En un país donde se cruzan caminos principales, únete a tus aliados. No permanezcas en posiciones peligrosamente aisladas. En situaciones confinadas, recurre a la estratagema. En posiciones desesperadas, debes luchar. Hay caminos que no deben ser seguidos, ejércitos que no deben ser atacados, ciudades que no deben ser sitiadas, posiciones que no deben ser disputadas, órdenes del soberano que no deben ser obedecidas. El general que comprende a fondo las ventajas que acompañan a la variación de tácticas sabe cómo manejar a sus tropas.
El general que no comprende esto puede estar bien familiarizado con la configuración del país, pero no podrá utilizar su conocimiento de manera práctica. Así, el estudiante de la guerra que no está versado en el arte de variar sus planes, aunque conozca las 5 ventajas, no logrará sacar el mejor provecho de sus hombres. Por lo tanto, en los planes del líder sabio, las consideraciones de ventaja y desventaja estarán mezcladas. Si nuestra expectativa de ventaja se templa de esta manera, podemos lograr la parte esencial de nuestros planes. Por otro lado, en medio de dificultades, si siempre estamos listos para aprovechar una ventaja, podemos liberarnos de la desgracia. Reducir a los jefes hostiles infligiéndoles daño, causarles problemas y mantenerlos constantemente ocupados. Ofrecerles señuelos aparentes y hacer que corran hacia cualquier punto dado. El arte de la guerra nos enseña a no confiar en la probabilidad de que el enemigo no venga, sino en nuestra propia preparación para recibirlo, no en la posibilidad de que no ataque, sino en el hecho de que hemos hecho nuestra posición inatacable. Hay 5 fallas peligrosas que pueden afectar a un general. 1. La temeridad, que lleva a la destrucción. 2. La cobardía, que lleva a la captura. 3. Un temperamento precipitado, que puede ser provocado por insultos. 4. Una delicadeza de honor, que es sensible a la vergüenza. 5. Una excesiva preocupación por sus hombres, que lo expone a preocupaciones y problemas. Estas son las 5 fallas que arruinan la conducta de la guerra. Cuando un ejército es derrotado y su líder muerto, la causa seguramente se encontrará entre estas 5 fallas peligrosas. Que sean motivo de meditación. Capítulo 9. El ejército en marcha. Sun Tzu dijo: ahora llegamos a la cuestión de acampar el ejército y observar los signos del enemigo. Pasa rápidamente sobre las montañas y mantente cerca de los valles. Acampa en lugares altos, frente al sol. No subas alturas para luchar. Después de cruzar un río, debes alejarte mucho de él. Cuando una fuerza invasora cruza un río en su marcha hacia adelante, no avances para encontrarte con ella a mitad del camino. Será mejor dejar que la mitad del ejército cruce y luego lanzar tu ataque. Si tienes ansias de luchar, no debes ir a encontrarte con el invasor cerca de un río que él tiene que cruzar. Más bien, acampa más arriba que el enemigo y de cara al sol. No te muevas río arriba para encontrarte con el enemigo. Así, para la guerra en ríos. Al cruzar marismas saladas, tu única preocupación debe ser atravesarlas rápidamente sin ningún retraso. Si te ves obligado a luchar en una marisma salada, debes tener agua y hierba cerca y poner tu espalda contra un grupo de árboles. Así, para las operaciones en marismas saladas. En un país seco y llano, toma una posición de fácil acceso con terreno elevado a tu derecha y a tu retaguardia, de modo que el peligro esté al frente y la seguridad quede atrás. Así, para la campaña en terreno plano. Estos son 4 ramos útiles del conocimiento militar que permitieron al emperador amarillo vencer a 4 soberanos diferentes. Todos los ejércitos prefieren el terreno alto al bajo y los lugares soleados a los oscuros. Si eres cuidadoso con tus hombres y acampas en terreno firme, el ejército estará libre de enfermedades de todo tipo y esto se traducirá en victoria. Cuando llegues a una colina o a un banco, ocupa el lado soleado con la pendiente a tu derecha y retaguardia. Así, beneficiarás a tus soldados y aprovecharás las ventajas naturales del terreno. Cuando, a consecuencia de lluvias intensas en el interior, un río que deseas vadear está crecido y salpicado de espuma, debes esperar hasta que baje. En un país con acantilados escarpados, con torrentes corriendo entre ellos, huecos naturales profundos, lugares confinados, matorrales enmarañados, pantanos y grietas, debe abandonarse a toda prisa y no acercarse. Mientras nos mantengamos alejados de tales lugares, debemos hacer que el enemigo se acerque a ellos. Mientras los enfrentamos, debemos dejar que el enemigo los tenga a su retaguardia. Si en las cercanías de tu campamento hay alguna tierra escondida, estanques rodeados de hierba acuática, cuencas huecas llenas de juncos o bosques con maleza espesa, deben ser cuidadosamente limpiados y registrados, pues son lugares donde es probable que se oculten hombres en emboscada o espías insidiosos. Cuando el enemigo está cerca y permanece quieto, se está apoyando en la fortaleza natural de su posición. Cuando se mantiene alejado e intenta provocar una batalla, está ansioso porque el otro bando avance. Si su lugar de campamento es de fácil acceso, está tendiendo una trampa. El movimiento entre los árboles de un bosque indica que el enemigo está avanzando.
La aparición de una serie de pantallas en medio de la hierba espesa significa que el enemigo quiere hacernos sospechar. El levantamiento de aves en vuelo es señal de una emboscada. Los animales asustados indican que se avecina un ataque repentino. Cuando hay polvo levantándose en una alta columna, es señal de carros avanzando. Cuando el polvo es bajo pero se extiende sobre un área amplia, indica la aproximación de infantería. Cuando se ramifica en diferentes direcciones, muestra que se han enviado partidas a recolectar leña. Unas pocas nubes de polvo moviéndose de un lado a otro significan que el ejército está acampando. Palabras humildes y preparativos aumentados son señales de que el enemigo está a punto de avanzar. Lenguaje violento y avance como para atacar son señales de que se retirará. Cuando los carros ligeros salen primero y toman posición en las alas, es señal de que el enemigo está formando para la batalla. Propuestas de paz no acompañadas de un pacto jurado indican una trampa. Cuando hay mucho movimiento y los soldados se alinean en fila, significa que ha llegado el momento crítico. Cuando algunos avanzan y otros retroceden, es un señuelo. Cuando los soldados están de pie apoyados en sus lanzas, están exhaustos por la falta de comida. Si los que son enviados a buscar agua comienzan por beber ellos mismos, el ejército está sufriendo de sed. Si el enemigo ve una ventaja y no hace esfuerzo por asegurarla, los soldados están exhaustos. Si las aves se posan en algún lugar, está desocupado. El clamor por la noche indica nerviosismo. Si hay disturbios en el campamento, la autoridad del general es débil. Si las banderas y estandartes se cambian de lugar, hay sedición. Si los oficiales están enojados, significa que los hombres están fatigados. Cuando un ejército alimenta a sus caballos con grano y mata a su ganado para comer, y cuando los hombres no cuelgan sus calderos de cocina sobre las fogatas del campamento, mostrando que no volverán a sus tiendas, sabes que están decididos a luchar hasta la muerte. El signo de hombres susurrando juntos en pequeños grupos o hablando en tonos bajos indica desafección entre la tropa. Recompensas demasiado frecuentes significan que el enemigo está al final de sus recursos. Demasiados castigos traicionan una condición de extrema angustia. Comenzar con fanfarronadas, pero luego asustarse por el número del enemigo muestra una suprema falta de inteligencia. Cuando se envían enviados con cumplidos en la boca, es señal de que el enemigo desea una tregua. Si las tropas enemigas marchan furiosas y permanecen frente a las nuestras por mucho tiempo sin unirse a la batalla ni retirarse, la situación exige gran vigilancia y circunspección. Si nuestras tropas no son más numerosas que las del enemigo, eso es suficiente. Solo significa que no se puede hacer un ataque directo. Lo que podemos hacer es concentrar toda nuestra fuerza disponible, mantener una estrecha vigilancia sobre el enemigo y obtener refuerzos. Quien no ejerce previsión y subestima a sus oponentes seguramente será capturado por ellos. Si los soldados son castigados antes de que se hayan apegado a ti, no demostrarán sumisión, y si no son sumisos, serán prácticamente inútiles. Si cuando los soldados se han apegado a ti, no se aplican castigos, seguirán siendo inútiles. Por lo tanto, los soldados deben ser tratados inicialmente con humanidad, pero mantenidos bajo control mediante una disciplina férrea. Este es el camino seguro hacia la victoria. Si en el entrenamiento de los soldados se hacen cumplir habitualmente las órdenes, el ejército estará bien disciplinado. Si no, su disciplina será mala. Si un general muestra confianza en sus hombres pero siempre insiste en que se obedezcan sus órdenes, el beneficio será mutuo. Capítulo 10. El terreno. Sun Tzu dijo, podemos distinguir 6 tipos de terreno. 1. Terreno accesible. 2. Terreno enredado. 3. Terreno temporizador. 4. Pasos estrechos. 5. Montaña escarpada. 6. Posiciones a gran distancia del enemigo. El terreno que puede ser libremente transitado por ambos lados se llama accesible. Con respecto a un terreno de esta naturaleza, es ventajoso ocupar primero los puntos elevados y soleados y cuidar cuidadosamente tu línea de suministros. Entonces podrás luchar con ventaja. El terreno que puede ser abandonado pero es difícil de reocupar se llama enredado. Desde una posición de este tipo, si el enemigo está desprevenido, puedes salir y derrotarlo. Pero si el enemigo está preparado para tu llegada y no logras derrotarlo, entonces el regreso será imposible y se producirán desastres.
Cuando la posición es tal que ninguna de las partes ganará al hacer el primer movimiento, se llama terreno temporizador. En una posición de este tipo, aunque el enemigo ofrezca un cebo atractivo, será aconsejable no moverse sino retroceder, atrayendo así al enemigo a su vez. Entonces, cuando parte de su ejército haya salido, podremos atacar con ventaja. Con respecto a los pasos estrechos, si puedes ocuparlos primero, deben ser fuertemente guarnecidos y esperar la llegada del enemigo. Si el ejército enemigo ocupa primero un paso, no lo sigas si está completamente guarnecido, pero solo si está débilmente guarnecido. Con respecto a las alturas escarpadas, si llegas antes que tu adversario, debes ocupar los puntos elevados y soleados y allí esperar su llegada. Si el enemigo ha ocupado antes que tú, no lo sigas, sino retrocede e intenta atraerlo. Si está situado a gran distancia del enemigo y la fuerza de los dos ejércitos es igual, no es fácil provocar una batalla y luchar será una desventaja. Estos son los 6 principios relacionados con la tierra que el general debe estudiar cuidadosamente. Un ejército está expuesto a 6 calamidades que no surgen de causas naturales, sino de fallas por las que el general es responsable. Estas son: 1. Huida. 2. Insubordinación. 3. Colapso. 4. Ruina. 5. Desorganización. 6. Derrota. Ahora, si las condiciones son iguales, si una fuerza es lanzada contra otra 10 veces su tamaño, el resultado será la huida de la primera. Cuando los soldados comunes son demasiado fuertes y los oficiales demasiado débiles, el resultado es la insubordinación. Cuando los oficiales son demasiado fuertes y los soldados comunes demasiado débiles, el resultado es el colapso. Cuando los oficiales superiores están enojados e insubordinados y al encontrarse con el enemigo luchan por su cuenta debido a un sentimiento de resentimiento antes de que el comandante en jefe pueda decir si está en condiciones de luchar, el resultado es la ruina. Cuando el general es débil y sin autoridad, cuando sus órdenes no son claras y distintas, cuando no hay deberes fijos asignados a oficiales y soldados, y las filas se forman de manera desordenada y descuidada, el resultado es la desorganización total. Cuando un general, incapaz de estimar la fuerza del enemigo, permite que una fuerza inferior enfrente a una más grande o lanza un destacamento débil contra uno poderoso y descuida colocar soldados electos en la primera fila, el resultado debe ser la derrota. Hay 6 formas de cortejar la derrota que deben ser cuidadosamente notadas por el general. La formación natural del país es el mejor aliado del soldado, pero la capacidad de estimar al adversario, de controlar las fuerzas de la victoria y de calcular astutamente las dificultades, peligros y distancias constituye la prueba de un gran general. Quien sabe estas cosas y en la lucha pone su conocimiento en práctica ganará sus batallas. Quien no las conoce ni las practica seguramente será derrotado. Si la lucha seguramente resultará en victoria, entonces debes luchar, incluso si el gobernante lo prohíbe. Si la lucha no resultará en victoria, entonces no debes luchar, incluso a la orden del gobernante. El general que avanza sin codiciar la fama y se retira sin temer la deshonra, cuyo único pensamiento es proteger su país y prestar buen servicio a su soberano, es la joya del reino. Considera a tus soldados como a tus hijos y ellos te seguirán hasta los valles más profundos. Míralos como a tus propios hijos queridos y ellos te respaldarán incluso hasta la muerte. Sí, sin embargo, eres indulgente pero incapaz de hacer sentir tu autoridad, bondadoso pero incapaz de hacer cumplir tus órdenes e incapaz, además, de sofocar el desorden, entonces tus soldados deben ser comparados con niños mimados. Son inútiles para cualquier propósito práctico. Si sabemos que nuestros propios hombres están en condiciones de atacar pero desconocemos que el enemigo no está abierto al ataque, solo hemos recorrido la mitad del camino hacia la victoria. Si sabemos que el enemigo está abierto al ataque pero desconocemos que nuestros propios hombres no están en condiciones de atacar, solo hemos recorrido la mitad del camino hacia la victoria. Si sabemos que el enemigo está abierto al ataque y también sabemos que nuestros hombres están en condiciones de atacar, pero desconocemos que la naturaleza del terreno hace impracticable la lucha, aún hemos recorrido solo la mitad del camino hacia la victoria. Por lo tanto, el soldado experimentado, una vez en movimiento, nunca se siente desconcertado. Una vez que ha desmontado el campamento, nunca se encuentra perdido. Por eso el dicho, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, tu victoria no estará en duda. Si conoces el cielo y conoces la tierra, puedes hacer que tu victoria sea completa. Capítulo 11. Las 9 situaciones. Sun Tzu dijo,
el arte de la guerra reconoce 9 variedades de terreno. 1. Terreno dispersivo. 2. Terreno fácil. 3. Terreno contencioso. 4. Terreno abierto. 5. Terreno de carreteras entrecruzadas. 6. Terreno serio. 7. Terreno difícil. 8. Terreno cercado. 9. Terreno desesperado. Cuando un jefe está luchando en su propio territorio, es terreno dispersivo. Cuando ha penetrado en territorio hostil pero no a gran distancia, es terreno fácil. El terreno cuya posesión importa gran ventaja a cualquiera de los dos bandos es terreno contencioso. El terreno en el que cada bando tiene libertad de movimiento es terreno abierto. El terreno que forma la clave para 3 estados contiguos, de modo que quien lo ocupa primero tiene la mayor parte del imperio bajo su mando, es terreno de carreteras entrecruzadas. Cuando un ejército ha penetrado en el corazón de un país hostil, dejando varias ciudades fortificadas a su retaguardia, es terreno serio. Bosques montañosos, escarpadas pendientes, pantanos y terrenos vallados que son difíciles de atravesar, esto es terreno difícil. El terreno que se alcanza a través de desfiladeros estrechos y del que solo podemos retirarnos por caminos tortuosos, de modo que un pequeño número de enemigos bastaría para aplastar a un gran cuerpo de nuestros hombres, es terreno cercado. El terreno en el que solo podemos salvarnos de la destrucción luchando sin demora es terreno desesperado. En terreno dispersivo, por lo tanto, no luches. En terreno fácil, no te detengas. En terreno contencioso, no ataques. En terreno abierto, no trates de bloquear el camino del enemigo. En terreno de carreteras entrecruzadas, únete a tus aliados. En terreno serio, reúne botín. En terreno difícil, sigue avanzando constantemente. En terreno cercado, recurre a la estrategia. En terreno desesperado, lucha. Aquellos que son llamados líderes hábiles de antaño sabían cómo insertar una cuña entre la vanguardia y la retaguardia del enemigo, para evitar la cooperación entre sus grandes y pequeñas divisiones, para impedir que las tropas buenas rescataran a las malas y que los oficiales reunieran a sus hombres. Cuando los hombres del enemigo estaban unidos, lograban mantenerlos en desorden. Cuando les convenía, avanzaban, de lo contrario, se detenían. Si se les preguntara cómo hacer frente a un gran ejército del enemigo en orden y a punto de marchar al ataque, yo diría que comenzaran apoderándose de algo que su oponente aprecie, entonces será susceptible a tu voluntad. La rapidez es la esencia de la guerra. Aprovecha la falta de preparación del enemigo, avanza por rutas inesperadas y ataca puntos desprotegidos. Los siguientes son otros principios a observar por una fuerza invasora. Cuanto más penetres en un país, mayor será la cohesión de tus tropas y así los defensores no prevalecerán contra ti. Haz incursiones en el país fértil para abastecer a tu ejército de alimentos. Estudia cuidadosamente el bienestar de tus hombres y no los sobrecargues. Concentrar tu energía y ahorrar tu fuerza, mantener tu ejército en constante movimiento y elaborar planes insondables. Lanza a tus soldados a posiciones de las que no haya escape y preferirán la muerte a la huida. Si enfrentan la muerte, no habrá nada que no puedan lograr. Oficiales y soldados por igual pondrán todo su esfuerzo. Los soldados, cuando están en situaciones desesperadas, pierden el sentido del miedo. Si no hay lugar de refugio, se mantendrán firmes. Si están en territorio hostil, mostrarán un frente tenaz. Si no hay alternativa, lucharán con fuerza. Así, sin esperar a ser agrupados, los soldados estarán constantemente en guardia. Sin esperar ser llamados, harán tu voluntad. Sin restricciones, serán fieles. Sin dar órdenes, se les puede confiar. Prohíbe la toma de rehenes y elimina las dudas supersticiosas. Entonces, hasta que llegue la muerte misma, no se temerá ninguna calamidad. Si nuestros soldados no están sobrecargados de dinero, no es porque tengan aversión a las riquezas. Si sus vidas no son indebidamente largas, no es porque deseen una longevidad. El día que se les ordene salir a la batalla, tus soldados pueden llorar, aquellos sentados empapando sus vestiduras y aquellos acostados dejando correr las lágrimas por sus mejillas. Pero una vez llevados a la batalla, mostrarán el coraje de un Chu o un Kui. El táctico hábil puede ser comparado con el Suhan. El Suhan es una serpiente que se encuentra en las montañas de Cheang. Si golpeas su cabeza, serás atacado por su cola. Si golpeas su cola, serás atacado por su cabeza. Si golpeas su centro, serás atacado por su cabeza y su cola.
Preguntado si un ejército puede imitar al Shuhan, respondería que sí. Los hombres de Wu y los hombres de Yue son enemigos, pero si están cruzando un río en el mismo barco y son atrapados por una tormenta, se ayudarán mutuamente como la mano izquierda ayuda a la derecha. Por lo tanto, no es suficiente confiar en atar caballos y enterrar ruedas de carro en el suelo. El principio para manejar un ejército es establecer un estándar de valor al que todos deben alcanzar. Cómo aprovechar al máximo tanto a los fuertes como a los débiles, es una cuestión que implica el uso adecuado del terreno. Así, el general hábil conduce a su ejército como si estuviera guiando a un solo hombre, de la mano, sin importar sus deseos. Es deber de un general ser tranquilo y así asegurar el secreto, recto y justo y así mantener el orden. Debe ser capaz de desconcertar a sus oficiales y hombres con informes falsos y apariencias, y así mantenerlos en total ignorancia. Cambiando sus arreglos y alterando sus planes, mantiene al enemigo sin conocimiento definido. Moviendo su campamento y tomando rutas indirectas, evita que el enemigo anticipe su propósito. En el momento crítico, el líder de un ejército actúa como alguien que ha subido a una altura y luego patea la escalera detrás de él. Lleva a sus hombres a territorio hostil antes de mostrar su mano. Quema sus barcos y rompe sus ollas de cocina. Como un pastor conduciendo un rebaño de ovejas, lleva a sus hombres de aquí para allá y nadie sabe a dónde va. Esto puede llamarse el negocio del general. Las diferentes medidas adecuadas para las 9 variedades de terreno, la conveniencia de tácticas agresivas o defensivas y las leyes fundamentales de la naturaleza humana, estas son cosas que deben estudiarse cuidadosamente. Al invadir territorio hostil, el principio general es que penetrar profundamente trae cohesión, penetrar solo un poco significa dispersión. Cuando dejas tu propio país atrás y llevas tu ejército a través del territorio vecino, te encuentras en terreno crítico. Hay medios de comunicación en los 4 lados, el terreno es uno de carreteras entrecruzadas. Cuando penetras profundamente en un país, es terreno serio. Cuando penetras solo un poco, es terreno fácil. Cuando tienes las fortalezas del enemigo a tu retaguardia y pasos estrechos al frente, es terreno cercado. Cuando no hay lugar de refugio, es terreno desesperado. Por lo tanto, en terreno dispersivo inspiraría a mis hombres con unidad de propósito. En terreno fácil, me aseguraría de que haya una conexión estrecha entre todas las partes de mi ejército. En terreno contencioso, apresuraría a mi retaguardia. En terreno abierto, mantendría un ojo vigilante en mis defensas. En terreno de carreteras entrecruzadas, consolidaría mis alianzas. En terreno serio, trataría de asegurar un flujo continuo de suministros. En terreno difícil, seguiría avanzando. En terreno cercado, bloquearía cualquier camino de retirada. En terreno desesperado, proclamaría a mis soldados la desesperanza de salvar sus vidas. Porque es la disposición del soldado ofrecer una resistencia obstinada cuando está rodeado, luchar con fuerza cuando no puede ayudarse a sí mismo y obedecer rápidamente cuando ha caído en peligro. No podemos entrar en alianza con los príncipes vecinos hasta que estemos familiarizados con sus diseños. No somos aptos para liderar un ejército en marcha a menos que estemos familiarizados con el terreno del país, sus montañas y bosques, sus trampas y precipicios, sus pantanos y ciénagas. No podremos aprovechar las ventajas naturales a menos que usemos guías locales. Ignorar cualquiera de los siguientes 4 o 5 principios no conviene a un príncipe guerrero. Cuando un príncipe guerrero ataca un estado poderoso, su habilidad se muestra al prevenir la concentración de las fuerzas del enemigo. Amedrenta a sus oponentes y sus aliados no se unen contra él. Por lo tanto, no se esfuerza por aliarse con todos y cada uno, ni fomenta el poder de otros estados. Lleva a cabo sus propios diseños secretos manteniendo a sus antagonistas en temor. Así es capaz de capturar sus ciudades y derrocar sus reinos. Otorga recompensas sin tener en cuenta las reglas, emite órdenes sin tener en cuenta los arreglos previos y podrás manejar todo un ejército como si tuvieras que hacerlo con un solo hombre. Confronta a tus soldados con el hecho mismo, nunca les dejes conocer tu diseño. Cuando la perspectiva sea brillante, tráela ante sus ojos, pero no les digas nada cuando la situación sea sombría. Coloca a tu ejército en peligro mortal y sobrevivirá. Sumérgelo en situaciones desesperadas y saldrá a salvo. Porque es precisamente cuando una fuerza ha caído en el peligro que es capaz de dar un golpe para la victoria. El éxito en la guerra se obtiene al adaptarnos cuidadosamente al propósito del enemigo.
Persistiendo en mantenernos en el flanco del enemigo, lograremos finalmente matar al comandante en jefe. Esto se llama la habilidad de lograr algo mediante pura astucia. El día que asumas el mando, bloquea los pasos fronterizos, destruye los registros oficiales y detén el paso de todos los emisarios. Establece en la sala de consejo para que puedas controlar la situación. Si el enemigo deja la puerta abierta, debes entrar rápidamente. Adelántate a tu oponente apoderándote de lo que aprecia y manipula sutilmente para cronometrar su llegada al terreno. Camina por el camino definido por la regla y adáptate al enemigo hasta que puedas librar una batalla decisiva. Al principio, muestra la timidez de una doncella hasta que el enemigo te dé una apertura. Luego, emula la rapidez de una liebre corriendo y será demasiado tarde para que el enemigo te oponga resistencia. Capítulo 12. El ataque por fuego. Sun Tzu dijo, hay 5 formas de atacar con fuego. La primera es quemar a los soldados en su campamento. La segunda es quemar establos. La tercera es quemar trenes de equipaje. La cuarta es quemar arsenales y almacenes. La quinta es arrojar fuego descendente entre el enemigo. Para llevar a cabo un ataque, debemos tener medios disponibles. El material para iniciar fuego siempre debe mantenerse listo. Existe una temporada adecuada para hacer ataques con fuego y días especiales para comenzar una conflagración. La temporada adecuada es cuando el clima está muy seco. Los días especiales son aquellos en los que la luna está en las constelaciones del cedazo, la pared, el ala o la barra transversal, ya que estos 4 son días de viento ascendente. Al atacar con fuego, uno debe estar preparado para enfrentar 5 posibles desarrollos. Cuando el fuego estalla dentro del campamento enemigo, responde de inmediato con un ataque. Si no hay un brote de fuego pero los soldados enemigos permanecen quietos, espera tu momento y no ataques. Cuando la fuerza de las llamas ha alcanzado su punto máximo, sigue con un ataque si es practicable. Si no, quédate donde estás. Si es posible hacer un asalto con fuego desde afuera, no esperes a que estalle dentro, sino lanza tu ataque en un momento favorable. Cuando enciendas un fuego, bátelo a barlovento. No ataque desde sotavento. Un viento que se levanta durante el día dura mucho, pero la brisa nocturna pronto cae. En cada ejército, se deben conocer los 5 desarrollos relacionados con el fuego, calcular los movimientos de las estrellas y mantener una vigilancia para los días adecuados. Por lo tanto, aquellos que usan el fuego como ayuda para el ataque muestran inteligencia, aquellos que usan el agua como ayuda para el ataque ganan un aumento de fuerza. Con el agua, un enemigo puede ser interceptado, pero no despojado de todas sus pertenencias. Desdichado es el destino de aquel que intenta ganar sus batallas y tener éxito en sus ataques sin cultivar el espíritu de empresa, ya que el resultado es una pérdida de tiempo y estancamiento general. Por lo tanto, el gobernante ilustrado planifica bien y el buen general cultiva sus recursos. No te muevas hasta que veas una ventaja. No uses tus tropas a menos que haya algo que ganar. No luches a menos que la posición sea crítica. Ningún gobernante debería enviar tropas al campo simplemente para satisfacer su propio capricho. Ningún general debería librar una batalla simplemente por enfado. Si es ventajoso, avanza, si no, quédate donde estás. La ira puede con el tiempo convertirse en alegría, la molestia puede ser sucedida por el contento, pero un reino que ha sido destruido una vez nunca puede volver a existir, ni los muertos pueden ser traídos de vuelta a la vida. Por lo tanto, el gobernante ilustrado es cuidadoso y el buen general está lleno de precaución. Este es el camino para mantener un país en paz y un ejército intacto. Capítulo 13. El uso de espías. Sun Tzu dijo, levantar un ejército de 100.000 hombres y marchar grandes distancias acarrea grandes pérdidas para la gente y un agotamiento de los recursos del Estado. El gasto diario ascenderá a 1.000 onzas de plata. Habrá conmoción en el hogar y en el extranjero, y los hombres caerán exhaustos en las carreteras. Tantas como 700.000 familias se verán impedidas en su trabajo. Hostiles ejércitos pueden enfrentarse durante años, luchando por la victoria que se decide en un solo día. Por lo tanto, permanecer en la ignorancia de la situación del enemigo simplemente porque uno se niega a gastar 100 onzas de plata en honores y emolumentos es la cúspide de la inhumanidad. Quien actúa así no es líder de hombres, no ayuda a su soberano ni es maestro de la victoria. Lo que permite al soberano sabio y al buen general golpear y conquistar
y lograr cosas más allá del alcance de los hombres comunes, es el conocimiento. Ahora bien, este conocimiento previo no puede ser extraído de los espíritus, no puede ser obtenido inductivamente de la experiencia, ni por ningún cálculo deductivo. El conocimiento de las disposiciones del enemigo solo se puede obtener de otros hombres. Por lo tanto, se hace uso de espías, de los cuales hay 5 clases. 1. Espías locales. 2. Espías internos. 3. Espías convertidos. 4. Espías condenados. 5. Espías sobrevivientes. Cuando estas 5 clases de espías están en acción, nadie puede descubrir el sistema secreto. Esto se llama manipulación divina de los hilos. Es la facultad más preciosa del soberano. Tener espías locales significa emplear los servicios de los habitantes de un distrito. Tener espías internos significa hacer uso de funcionarios del enemigo. Tener espías convertidos significa conseguir a los espías del enemigo y usarlos para nuestros propios fines. Tener espías condenados significa hacer ciertas cosas abiertamente con fines de engaño y permitir que nuestros espías lo sepan y lo informen al enemigo. Los espías sobrevivientes, por último, son aquellos que traen noticias del campamento enemigo. Por lo tanto, es esencial que en todo el ejército se mantengan relaciones más íntimas con los espías que con cualquier otro, y que se les recompense más generosamente. En ningún otro negocio debe preservarse mayor secreto. Los espías no pueden ser empleados útilmente sin cierta sagacidad intuitiva. No pueden ser manejados correctamente sin benevolencia y sinceridad. Sin sutileza de ingenio, uno no puede estar seguro de la veracidad de sus informes. Sé sutil y usa a tus espías para todo tipo de asuntos. Si una noticia secreta es divulgada por un espía antes de que sea el momento oportuno, debe ser ejecutado junto con el hombre al que se le contó el secreto. Ya sea para aplastar un ejército, asaltar una ciudad o asesinar a un individuo, siempre es necesario comenzar encontrando los nombres de los asistentes, los ayudantes de campo, los porteros y los centinelas del general al mando. Nuestros espías deben ser encargados de averiguar esto. Los espías enemigos que han venido a espiarnos deben ser buscados, tentados con sobornos, alejados y alojados cómodamente. Así se convertirán en espías convertidos y estarán disponibles para nuestro servicio. Es a través de la información traída por el espía convertido que podemos adquirir y emplear espías locales e internos. Es gracias a su información nuevamente que podemos hacer que el espía condenado lleve noticias falsas al enemigo. Por último, es gracias a su información que el espía sobreviviente puede ser usado en ocasiones designadas. El fin y el objetivo del espionaje en todas sus 5 variedades es el conocimiento del enemigo, y este conocimiento solo puede derivarse, en primer lugar, del espía convertido. Por lo tanto, es esencial que el espía convertido sea tratado con la mayor liberalidad. En tiempos pasados, el ascenso de la dinastía Jin se debió a Aichi, que había servido bajo la Xia. De manera similar, el ascenso de la dinastía Cho se debió a Luya, que había servido bajo la Jin. Por lo tanto, solo el soberano ilustrado y el sabio general usarán la mayor inteligencia del ejército con fines de espionaje, y de esta manera lograrán grandes resultados. Los espías son un elemento muy importante en la guerra, porque de ellos depende la capacidad de movimiento de un ejército.